Bien, esta es la segunda parte del video en relación a mitos y leyendas para los chicos de tercero y de cuarto, los terceros y los cuartos. Eh, lo que me faltó decir en relación al video anterior fue otra diferencia que tal vez sea la más sutil, por eso la dejé para otro video, porque me di cuenta de que había que estar un poco más fresco mentalmente como para poder entenderla, porque es tal vez, si se quiere, la diferencia más metafísica que existe entre mitos y leyendas, y que es la siguiente. Los mitos, lo que intentan, o la finalidad que persiguen, que obviamente tienen también una finalidad didáctica, tienen más o menos la misma finalidad que esta herramienta que estoy usando de filmar videos y subirlos a YouTube como para mantener contacto con ustedes, tiene una finalidad didáctica y que consiste en enseñarle al hombre a elegir correcta y adecuadamente entre la sobriedad apolínea y la embriaguez dionisíaca. Y yo esto lo mandé en un trabajo, pero sé que más de a uno le habrá quedado para nada claro. Y esa diferencia es esta, o se refiere a esto. El dios Apolo era el hermano gemelo de la diosa Artemisa. Y el tema es que el padre de ellos dos era Zeus y la madre se llamaba Leto, también era una diosa. Obviamente nacieron en una isla protegida por Zeus. ¿Por qué? Porque era celosa de que Zeus nuevamente lo hubiese engañado con otra mujer, fuera diosa o no, y estuviera teniendo hijos. Quería evitar que esos hijos nacieran. Obviamente no pudo, ellos efectivamente nacieron y se cuenta que primero había nacido Artemisa y fue la que ella ayudó a la madre, se ve que eran dioses, crecían más rápido, no lo sé, ayudó a terminar de que la madre pariera a su hermano Apolo. Pero bien, el dios Apolo creció y luego se le terminó dando algunas funciones que eran las siguientes. Él era primordialmente el dios de la profecía. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de poder ver el futuro. Por eso, el oráculo de Delfos y la mayoría de los oráculos que había en toda Grecia le estaban dedicadas a él. ¿Por qué? Porque nadie podía conocer el futuro mejor que el dios Apolo. De ahí es de donde, eso lo vamos a ver más adelante, de ahí es de donde viene su vinculación o la vinculación de Apolo con lo que es Troya o Ilíada. Pero bueno, ese es harina de otro costal, no lo voy a contar ahora. Pero al mismo tiempo, Apolo se caracterizaba ¿por qué? Porque era un dios atractivo, físicamente bello, y era el más serio de todos los dioses. Mientras que era común para todos los demás el comer hasta hartarse y el embriagarse, o sea, el emborracharse en los festines, él siempre era la medida máxima de la mesura, de lo medido, de lo controlado, de la seriedad. Nunca a Apolo se lo vio borracho. Y si bien pudo haber cometido algunas acciones tal vez por ira o por impulsividad, nunca lo hizo ni por brutalidad ni por animalidad. Bien, no por nada, con posterioridad, se terminó vinculando al dios Apolo con Helios, que era el sol. ¿Sí? Por eso los romanos directamente vincularon a Apolo con el sol y se lo llamaba el sol invicto. Pero mantengámonos dentro de la mitología griega. Es decir, era también un dios que estaba vinculado con el conocimiento, estaba vinculado con el arte, estaba vinculado con ¿qué? Con lo refinado del ser humano. ¿Sí? Era la imagen humana, pero potenciado en su máximo nivel en un sentido de refinamiento, en un sentido de racionalidad, en un sentido de buen comportamiento. Eso era Apolo. ¿Bien? Por eso se habla de sobriedad apolínea. ¿Sobrio por qué? Porque Apolo nunca se emborrachaba. En cambio, tenía un hermano, que no era hijo de la misma madre, sino sí hijo del mismo padre, que era el dios Zeus, y que se llamaba Dionisos. El tema es que
Dionisos era lo opuesto de Apolo. ¿Por qué? Porque él era considerado, entre otras cosas, el dios de la naturaleza, pero también el dios del vino, el dios del desenfreno y también de la lujuria. No por nada, en Roma, a Dionisos no se lo llamaba así, sino que se lo llamaba Baco. Eran el mismo dios, porque los romanos lo que hicieron no fue crear una mitología propia, copiaron literalmente la mitología de los griegos y lo único que hicieron fue cambiarle los nombres a los personajes, cambiarle los nombres a los dioses. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, a Hermes le cambiaron el nombre por Mercurio, a Ares, que era el dios de la guerra, le cambiaron el nombre por Marte, a Zeus, que era el rey de los dioses, le cambiaron el nombre por Júpiter, a Poseidón, que era el rey de los mares, se le cambió el nombre por Neptuno. ¿Se entiende? A Hades, que era el dios del inframundo, se le cambió el nombre por Plutón. Obviamente muchos nombres de los planetas, que en un próximo video vamos a ver cómo la mitología todavía vive entre nuestros días en nombres de los cuales muchos de nosotros no tenemos ni siquiera la menor idea, y que, sin embargo, hacen que toda esa mitología siga viva, siga existiendo. Al menos en nombres de las cosas más conocidas para nosotras, como por ejemplo los meses, los días de la semana e incluso hasta el nombre de los planetas del sistema solar. Pero bueno, el tema es que Dionisos vivía borracho, continuamente vivía borracho. El problema que tenía era que a veces se encontraba en lugares a los cuales no sabía cómo había llegado. Aparecía, se despertaba ahí después de una gran borrachera y generalmente continuada por una gran orgía, y aparecía a veces en palacios o en caminos, etcétera, etcétera, a los cuales jamás tenía idea de cómo había llegado a ese mismo lugar. Es más, el origen de la tragedia, que es un tema, especialmente para los chicos de cuarto, que vamos a ver en el tercer trimestre, está vinculado con el dios Dionisos. Las vacantes, como se las llamaba, se hacían festividades en honor al dios Dionisos, en las cuales generalmente las mujeres, a lo largo de aproximadamente 2 o 3 días durante el año, tenían permiso de hacer lo que quisieran. Entonces, en esas festividades, que eran básicamente femeninas en Grecia, se les permitía emborracharse. Pero a ver, cuando uno habla de emborracharse, uno podría decir, como hacen ustedes los chicos de hoy en día, que van a una previa, como se dice hoy en día, se escabian y quiebran. No, no es solamente eso. Porque si bien hoy en día existe una mayor variedad de bebidas alcohólicas, en Grecia básicamente lo que existía era el vino, era la bebida más común que consumía el 99% de los griegos, pero no era un vino común y corriente, no es como el vino de hoy en día, el que ustedes pueden abrir en una botella de 3/4 o en una cajita en un tetra. No, era un vino que se dejaba macerar durante más tiempo que el vino común y corriente, y encima se maceraba con frutas secas, frutos secos. La cuestión es que se volvía tan fuerte ese vino que tenía la densidad casi de la brea, era tan espeso que existía un oficio específico que era el descanciador, y eran jóvenes que sabían, de acuerdo a la densidad y a la viscosidad que tenía el vino, cómo volverlo tomable mezclándolo con agua, porque tomarlo puro era simplemente suicidarse, porque ese mismo vino, al estar durante más tiempo macerado y encima macerado con frutas secas y a veces hasta con frutas frescas, no solamente te emborrachaba, sino que encima tenía efectos alucinógenos. Era como emborracharse y drogarse al mismo tiempo. No se podía tomar el vino griego puro, ¿sí? Porque era casi un suicidio. Obviamente que el que moría casi no se daba cuenta de que lo hacía, pero bueno, tampoco es el tema. De manera tal que entonces el vino griego, para poder ser tomado, tenía que ser necesariamente diluido con agua. Era imposible tomarlo puro. Se contaba que Dionisos, obviamente, le gustaba puro. Pero claro, él era un dios, era inmortal, no moría. Entonces, esas mujeres se emborrachaban con ese vino, que no solamente producía un efecto
normal a cualquier bebida alcohólica, sino también un efecto parecido también a algunas drogas livianas, pongámosle por ejemplo, no sé qué sé yo, marihuana o sucedáneo, y andaban desnudas por las montañas, especialmente las de la región de Tesalía, que era donde más se veneraba a este dios, y eran tan salvajes que podían tener relaciones sexuales con cualquier hombre que tenían en el camino, y había muchos casos en los cuales estaban tan fuera de sí las mujeres que mataban a ese hombre a golpes e incluso hasta lo descuartizaban. Es decir, era el descontrol dionisíaco, la embriaguez dionisíaca. Entonces, mientras Apolo estaba vinculado con la sobriedad, con lo refinado, con lo racional, Dionisos estaba vinculado ¿con qué? Con la embriaguez, con el exceso, con la lujuria, con la bestialidad, con la brutalidad, es decir, la parte animal del hombre. Existe dentro de la mitología griega, una parte en la historia, en el mito de Heracles, que los romanos llamaron Hércules, en la cual él estaba razonando qué sentido le tenía que dar a su vida, porque él era un semidios, tenía una fuerza inconmensurable como hijo del dios Zeus, hasta tal punto que incluso siendo bebé, la diosa Hera por celos mandó a 2 serpientes para que lo picaran y lo mataran, y resulta que cuando Alcmena, la madre, va a ver, habiendo escuchado un ruido, que era lo que pasaba en la cuna, resulta que Heracles, siendo un bebé, estaba jugando con las 2 serpientes en las manos, a las cuales había estrangulado con la fuerza de sus manitos de bebé. El tema es que se encontró decidiendo qué era lo que tenía que hacer de su vida, y se le presentaron 2 mujeres. Una representaba a la virtud y la otra representaba a la lujuria. Una le prometía, en definitiva, una vida de sobriedad y una vida de trabajar para su fama futura y que su nombre fuera recordado para toda la posteridad, y la otra que le recomendaba que viviera el momento, que viviera la vida, que se dejara llevar por los excesos, porque una vez que nos moríamos no quedaba absolutamente nada. ¿Qué es lo que hizo Hércules? Después de haberlo reflexionado, eligió a la virtud. ¿Mm? Por eso les digo que todo mito implica una enseñanza para el hombre. Le dice, si vos adoptás la sobriedad apolínea, difícilmente tengas que pagar precios altos por las decisiones equivocadas que tomes. En cambio, si seguís el camino de la embriaguez dionisíaca, siempre, al menos cuando estés sobrio, vas a tener motivos como para arrepentirte por el resto de tu vida. Allá en el fondo es una enseñanza que sirve para los hombres de todos los tiempos, y eso es lo que tienen de bueno los mitos, e incluso hasta las leyendas, que son atemporales, te dejan enseñanzas que sirven para los hombres y las mujeres de todos los tiempos y de todos los lugares. Fijémonos hoy en día lo que es, por ejemplo, Occidente. Occidente en un momento tuvo que elegir y eligió entre la sobriedad apolínea y la embriaguez dionisíaca. En algún momento logró mantener un sano equilibrio entre los dos, porque no podemos ser racionales todo el tiempo, ¿sí? Nuestra naturaleza humana implica que tengamos una parte completamente animal, que compartimos con el resto de los animales, pero también una parte racional. La cuestión es mantener el equilibrio, ¿sí? No irnos ni para un lado ni para el otro. Pareciera ser que en el día de hoy, en la actualidad, Occidente se volcó exclusivamente hacia la embriaguez dionisíaca. El exceso en el consumo de alcohol, el exceso en el consumo de drogas, el exceso en, digamos, la promiscuidad sexual, etcétera, hacen que estemos más del lado de Dionisos que del lado de Apolo. Y el tema es que cuando una sociedad llega a ese punto, en general la historia lo que enseña es que esas civilizaciones se terminan cayendo por su propio peso. Le pasó a todas las civilizaciones del mundo. Mientras mantuvieron como mínimo un sano equilibrio entre la sobriedad apolínea y la embriaguez dionisíaca, prosperó. Pero cuando se volcó hacia la comodidad y hacia la sensualidad de la embriaguez que propone Dionisos, más temprano que tarde terminaron cayendo. Es lo que le pasó a los griegos, es lo que le pasó al Imperio Romano, es lo que le pasó a todos los grandes imperios.
Bien, por eso, yo, si se acuerdan, en una de las actividades les puse, investiguen sobre Apolo y sobre Dionisos y traten de elaborar una conclusión en relación a qué se refiere y cómo se vincula con el encuentro de Heracles o Hércules con las dos mujeres que representan a la virtud y a la lujuria. ¿Se entiende? Eso es lo que intenta enseñar el mito. El mito te dice, mira, la cuestión es muy sencilla. Si vos elegís la sobriedad apolínea, es probable que tengas éxito y te sientas satisfecho con vos mismo. Si te volcás a la embriaguez dionisíaca, seguramente el placer será inmediato, pero las consecuencias a mediano y largo plazo van a ser negativas para vos. ¿Sí? Ahora, las leyendas, por su parte, intentan enseñar por ahí algo que no es tan ético o tan moral, sino algo más de carácter práctico. Las leyendas pretenden también una finalidad didáctica, al igual que los mitos, pero de otra naturaleza, un poco cambiadito. La leyenda lo que te enseña es que no tiene sentido ser imprudente o negligente y correr riesgos innecesarios, porque a veces, la mayoría de las veces, casi todas, el precio de la imprudencia y la negligencia es demasiado elevado y puede destruir a cualquier persona. En lo absoluto, el correr riesgos innecesarios no tiene sentido. ¿Qué es la imprudencia? La imprudencia consiste en hacer aquello que la prudencia recomienda no hacer, mientras que la negligencia es lo opuesto. Normalmente conozco más gente imprudente que gente negligente, ¿sí? La negligencia es algo un poco más específico. Hay tanta gente imprudente y termina pagando un precio tan alto solamente por ser imprudente. Ejemplo, las personas que, sabiendo los riesgos que se corren, toman un auto y manejan como locos. Eso es ser imprudente. Una vez que provocaste eventualmente un accidente, le provocaste daño a alguien, el daño ya está hecho. Allá en el fondo, chicos, la parte apolínea de nuestra naturaleza, ¿qué es lo que nos exige? Nos exige a medir las consecuencias de nuestras acciones. Tomar una decisión, chicos, es lo más fácil que existe. No hace falta ser un genio para tomar una decisión. ¿Saben qué es lo difícil? Lo difícil es pagar las consecuencias negativas de esa acción equivocada. Eso es lo difícil. Tomar una decisión es lo más fácil que hay. Bien, entonces, toda leyenda te enseña eso. Te enseña a que el riesgo de tomar, los peligros de tomar riesgos innecesarios son demasiado elevados y no valen la pena. Se los voy a graficar con un ejemplo. Bien. Tomemos la leyenda del hombre lobo, que es básicamente europea y de América del Norte, porque en América del Sur no caló bien la leyenda del hombre lobo, sino que prima más lo que es la leyenda del lobizón, que tiene algunas diferencias, bien, que incluso las voy a mencionar después de esto, si es que recuerdo hacerlo. El hombre lobo. ¿Cuál es la leyenda del hombre lobo? Hay hombres que en las noches de luna llena se terminan convirtiendo en licántropos, es decir, en hombres lobos, que atacan a seres humanos porque viven desesperados por comer carne humana. Dice la leyenda que si la persona que resulta atacada sobrevive al ataque, inexorablemente en una o dos lunas llenas termina también convirtiéndose en hombre lobo. Bien, eso es básicamente esa leyenda. Ahora, yo en un momento creo haberles dicho que todo mito y toda leyenda, en el fondo, tiene algo de verdad, tiene algún elemento cierto. Imagínense ustedes plena Edad Media, la Edad Oscura, en donde la religión dominaba absolutamente todos los aspectos de la vida, donde la pobreza era mayoritaria. El 99% de la población vivía en la máxima pobreza y encima era analfabeta. Le podían hacer creer absolutamente cualquier cosa. No existían avances tecnológicos. La gente se manejaba con fogatas e incluso hasta las velas eran difíciles de conseguir porque eran caras. Una vez que bajaba el sol, la gente se tenía que encerrar en sus casas porque
la oscuridad era terrible, no se veía, y especialmente en invierno, absolutamente nada. Y encima, en algunas zonas cálidas de Europa, más o menos. Imagínense en esas chozas de la Edad Media, en medio de tanta pobreza y de tanto hambre en pleno invierno, con 2, 3 metros de nieve, en la cual no se podía salir absolutamente a hacer nada. Había gente que por necesidad, o porque lo consideraba, se atrevían u osaban a salir de noche, lo cual implicaba caminar en soledad en un ambiente completamente inhóspito. En esa época, Europa estaba repleta no solo de bosques, sino también de manadas enormes de lobos y también osos. Corrías el riesgo de que te atacara un oso o te comiera, o de que te atacara una manada de lobos y también te comieran. Eras una presa más. El lobo no distingue entre un ciervo y una persona. Entonces, ¿cuál era el problema? Si te atacaba una manada de lobos y vos sobrevivías, corrías un riesgo, porque en toda manada de lobos siempre puede haber algún lobo que esté infectado con el virus de la rabia, lo que se conoce vulgarmente como hidrofobia. Si a vos te atacaba una manada de lobos y te mordía ese lobo en particular, lo más seguro era que te transfiriera o te transmitiera el virus de la rabia, que es un virus que es tan chiquito como el virus del COVID-19. Si vos lograbas escaparte y sobrevivías, sabías que te esperaba eventualmente convertirte en un hombre lobo. ¿Por qué? Porque el virus de la rabia hace efecto entre los 30 y los 40 días posteriores a que te hayan inoculado o a que les hayan inoculado el virus. Y el virus de la rabia, ¿qué órgano humano especialmente afecta? El cerebro. Te destruye el cerebro. Entonces la persona empieza a tener falta de coordinación, empieza a gruñir, empieza a babear, no soporta el agua. Bien, por eso había algunos que creían que estaba poseído. Iba el sacerdote y le tiraba agua bendita. Y resulta que el otro reaccionaba peor todavía, pero no porque tuviera el demonio dentro, sino simplemente porque era uno de los síntomas, o es uno de los síntomas que tiene la rabia. No por nada se llama hidrofobia. Hidrofobia en griego significa fobia al agua. Bien, entonces la gente decía, claro, como lo atacó un hombre lobo y sobrevivió, él se está convirtiendo en hombre lobo. No, lo estaba matando el virus de la rabia, no se estaba convirtiendo o transformando en un hombre lobo. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Entonces, esa misma leyenda, que era lo que intentaba explicarle a gente que en general era ignorante, pero no ignorante en un sentido despectivo, porque el ignorante es aquel que ignora, es el que no sabe, no es un insulto, es una descripción. Entonces, era como decirle a la persona normal de aquella época, no salgas de noche, ¿sí? No tomes riesgos cuando no tenés a alguien que te pueda ayudar, porque mira lo que te puede pasar. Esa es la finalidad didáctica que perseguía la leyenda. ¿Ok? Bien, entonces, con esto doy por terminado la cuestión de la diferenciación entre mitos y leyendas, pero tengo que arrancar con otra cuestión de diferenciación, que es la diferencia entre el héroe de los mitos y el héroe de las leyendas. Es decir, la diferencia, que también se los mandé en la actividad, entre héroes mitológicos y héroes legendarios. ¿Cuál es la diferencia? Bien. La diferencia es la siguiente. Héroes legendarios solamente pueden serlo los semidioses y los mortales que tienen o cuentan con la protección especial de algún dios. Nadie más. Los dioses no son héroes, no pueden ser héroes. ¿Por qué? Porque son dioses. El dios no necesita ser héroe, para algo es un dios. Bien, por eso es una película que a ustedes tanto les gusta. En la película o en la serie, en la saga de Avengers, todos los personajes son héroes, excepto uno, Thor. ¿Por qué? Porque Thor es un dios, no es un héroe común y corriente, y por definición el dios es inmortal. ¿Qué importancia tiene esto? Muy sencillo. Héroe
es aquel que sacrifica su vida o pone en riesgo su vida por salvar la vida de otro. Ahora, si sos inmortal, no estás poniendo en riesgo tu vida. A lo sumo lo estarás haciendo porque sos un Dios bueno, pero no porque seas un héroe. El heroísmo, chicos, parte de la base de que aquel que comete un acto heroico no sabe si va a salir entero o vivo de ese mismo acto heroico. Por eso, un bombero que rescata a alguien de un incendio es un héroe, comete un acto o lleva a cabo un acto de heroísmo. Un policía honesto que se enfrenta con ladrones o asesinos también comete un acto o lleva a cabo un acto de heroísmo, etcétera, etcétera. Incluso, chicos, los médicos en la pandemia de hoy en día que atienden a sus enfermos aún sabiendo que si se llegan a contagiar no tienen la seguridad de que el virus los mate o no. ¿Se entiende? Por eso no hace falta ir a las películas para encontrar héroes. En la vida cotidiana los podés llegar a encontrar. ¿Bien? Entonces, repito, héroes mitológicos son solamente esos, semidioses, porque los semidioses, a pesar de que tienen la mitad de su ser de un dios, o sea, uno de sus padres ser un dios, pueden morir. Los semidioses son mortales. ¿Bien? O las personas mortales comunes y corrientes sin ninguna, sin ningún linaje de un dios, pero que tienen alguna capacidad especial y que están protegidos por algún dios. Yo les di el ejemplo de Odiseo o Ulises, como lo conocían los romanos, que tenía la protección específica de la diosa Palas Atenea. ¿Mm? Bien, repito, los dioses no pueden serlo, los animales tampoco, porque siempre son ayudantes del héroe, como por ejemplo Pegaso, el caballo Pegaso fue el ayudante de Perseo, y obviamente tampoco pueden ser héroes los monstruos. Esos pueden ser villanos, pero nunca héroes. Estoy hablando mitológico. Hago esta aclaración porque a veces cuando hago ciertas preguntas los confunden. ¿Y cuáles pueden ser los héroes legendarios? El héroe legendario no es ni Dios, ni semidios, ni nada, sino que son humanos comunes y corrientes, obviamente mortales, que tienen alguna capacidad excepcional y que no cuentan con la protección especial de ningún dios. De ninguno. Lo que hacen lo hacen por cuenta propia y en base a sus propios recursos y a sus propias capacidades. Por ejemplo, el caso de Robin Hood, bien, que se enfrentó al poder de la corona inglesa durante la Edad Media y se decía que le robaba a los ricos para repartirlo entre los pobres, o Guillermo Tell, cuya única capacidad excepcional era manejar la ballesta, disparando flechas, y que se terminó convirtiendo en el ícono de la independencia de Suiza en relación a la dominación de Austria, y otros tantos. Bien, esos son los héroes legendarios. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque en algunos trabajos, y acá vuelvo al mismo punto, Internet no es infalible, que me pusieron en héroes legendarios y se notaba que lo habían copiado de algún sitio de Internet por la forma de redacción, hablaban de héroes legendarios haciendo referencia a Hércules, haciendo referencia a Gilgamesh, haciendo referencia a Aquiles. No, a ver, si son semidioses, son los héroes protagonistas de un mito, no de una leyenda. Bien, es más, tanto confunden que la última película que hicieron en Estados Unidos sobre Hércules, que la interpretó, La Roca, Dwayne Johnson, que es el que actuó también en la película Rápidos y Furiosos, la película la titularon La leyenda de Hércules. A ver, ¿en qué momento van a terminar de entender que Hércules era un personaje de mitología y no un héroe legendario? ¿Se entiende? Bien. Eso en relación, repito, al tema de los héroes mitológicos y legendarios. Y después me quedó otro punto en blanco, que era otra de las actividades que yo les había mandado a hacer, y que era distinguir entre un héroe
y un antihéroe, y entre un villano y un antivillano. A ver, un héroe es aquel que lleva a cabo actos heroicos y con procedimientos de héroe. El héroe tiene una alta moral y nunca cometería una acción injusta ni siquiera sobre aquellos que en teoría se la merecerían. Bien, si ese héroe tiene superpoderes, entonces será un superhéroe. Y para ser un superhéroe, no necesariamente las capacidades tienen que estar adquiridas corporalmente, también se pueden conseguir desde un punto de vista tecnológico. A ver, Superman es un superhéroe, sus capacidades las tiene incorporadas, pero Batman también. Pero la mayoría de las capacidades extraordinarias de Batman las consigue a través de la tecnología, no las tiene incorporadas a su cuerpo. Cuando él es Bruno Díaz, a lo sumo sabrá pelear y defenderse, pero no tendrá todos los poderes que tiene con el ejército de armamentos tecnológicos que tiene a su disposición cuando se pone el traje de Batman. Bien, ustedes fíjense que Superman nunca mata a nadie. Cuando las pocas veces que mató a alguien fue porque no les quedaba otra como para salvar a otras personas inocentes. Batman al Guasón no lo mata. Dejando de lado que seguramente no lo hace porque si matan al Guasón se quedan sin villano al cual enfrentarse, pero dejemos eso de lado, dentro de todo se comporta de una manera legal. ¿Qué es lo que hace? Se lo entrega a las autoridades para que las autoridades lo encierren y lo tengan encerrado, de ser posible de por vida, lo cual no sirve porque de tanto en tanto se escapa y vuelve a cometer sus villanías, pero no importa. En cambio, un antihéroe también combate a los villanos, pero con una diferencia. Los combate con el mismo procedimiento de los villanos. Hace lo mismo que un villano, pero combatiéndolos. Acá pasa lo mismo, si tiene superpoderes, es un super antihéroe. ¿Y quién es el super antihéroe por excelencia que apareció en los últimos años? Deadpool. Deadpool está bien, uno dirá, pero él también combate a los villanos, sí, pero los corta en pedacitos. No le perdona la vida a nadie. Es decir, es un antihéroe, un super antihéroe, ¿por qué? Porque combate a los villanos, pero con los procedimientos mismos de los villanos. Después tenemos al villano en sí mismo. Acá pasa lo mismo. Si el villano o el antivillano tiene superpoderes, será un supervillano o un super antivillano. ¿Bien? Pero básicamente el villano, ¿qué es? Es aquel ser, humano o no, que realiza o lleva a cabo el mal sobre otros seres, ya sea por placer, por diversión o por conveniencia. Bien, eso es un villano. Por ejemplo, no sé, el Guasón, el Pingüino, Gatúbela, respecto de los villanos con los cuales combate Batman, Lex Luthor, ¿sí? El villano que combate fundamentalmente contra Superman, etcétera, etcétera. Bien, hay también obviamente supervillanos, hay villanos que tienen superpoderes, ¿sí? Si no recordemos por ejemplo no sé, en X-Men, los supervillanos que existían, uno podrá decir, entonces es un supervillano por ejemplo Magneto. Yo no sé si Magneto es un villano, un supervillano. Yo creo, en mi opinión, que lo calificaría como un super antihéroe, porque las intenciones que tiene Magneto no son malas. Lo que pasa es que trata de salvar a los de su especie, es decir, a los mutantes, con procedimientos de villanos, es decir, matando a los seres humanos que no son mutantes. Sería, allá en el fondo, más parecido a Deadpool que a otro tipo de supervillano. Algo parecido pasa con Thanos, que fue tan odiado en las dos últimas películas de Avengers. Y yo no sé si es tan supervillano, porque allá en el fondo la finalidad que perseguía Thanos no era mala, era simplemente poner a salvo al universo. Y él quería hacer desaparecer a la mitad de la población. ¿Por qué? Porque si no el universo no iba a poder sobrevivir. Lo que pasa es que al hacerlo,
con el guantelete del infinito, lo que hizo fue hacer desaparecer a la mitad del universo. Se equivocó. ¿Mm? Y luego tenemos al antivillano. ¿Qué es un antivillano? Un antivillano es aquel que quiere ser un villano, le encanta ser un villano, pero cuando tiene que hacer el mal, o no puede o no le sale. Por ejemplo, el caso típico de antivillano es Gru, el de mi villano favorito. Quiere ser malo, pero no le sale. Y un ejemplo de super antivillano sería, por ejemplo, Megamente. Tiene superpoderes, pero cuando quiere hacer el mal no le sale, termina aflorando su parte buena. Pues bien, ese es un antivillano. ¿Ok? Entonces, considero que con esto aclaré cualquier duda que pueda haber respecto de las dos primeras actividades que le mandé a los dos cursos. ¿Ok? Bien, nos vemos en el siguiente video.